Ahora sí, vamos a ir esperando. Hola, hola. Buenas noches. Vamos a ir esperando a que les den la notificación y a que se puedan ir conectando. Por favor, ahí váyanme poniendo quién se va integrando a nosotros. Hola, hola. ¿Sí? Para que díganme, pónganos ahí en los comentarios quién se está, hola, Carla, hola. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ir esperando. Saben que no me gusta esperar mucho. Gracias por todas las personas que se van a ir conectando. Bienvenidas. Bienvenidas un domingo más a Conecta con tu Corazón. Saben que este es un espacio para que ustedes y nosotros crezcamos en conciencia, pero sobre todo para que nos hagamos responsable de lo que trae nuestro, ahora sí que fíjense, ya se me olvidó, nuestro costalito, ¿eh? Recuerden que es muy importante hacernos responsables de lo que trae nuestro costalito. Y ¿saben qué? Que ahorita sí nos vamos a ir más rápido porque no quiero, saben perfectamente bien que cuando te lo hemos invitado, no quiero perder más tiempo. Díganme si se escucha bien, por favor, váyanme ahí poniendo si sí se escucha, si se ve todo correcto, todo está bien. Ahí váyanmelo poniendo, si son tan amables. Y ahora sí, nos vamos a ir a un tema, híjoles, que está así. Ustedes han de pensar y han de decir, ay, ese tema está así como muy, el título estaba así como medio complicado y todo. No, ya van a ver el por qué no es tan complicado. Pero nos vamos a ir con nuestra invitada. Nuestra invitada, híjoles, cuando yo la conocí, la verdad, yo cuando vi, a mí me mandaron a hacer, ahora sí que buscar con qué persona, con cuál persona yo podía tomar una terapia y ya, pues se ponen ahí todas las personas y yo dije, esta persona me late, no sé por qué, pero esta persona me late. Y ¿saben qué? Que cuando yo empecé ahora sí que a empezar a involucrarme lo de la cuántica, tomé una terapia con ella y desde ahí dije, wow, esta niña sí que conectamos mucho. La verdad estoy muy agradecida. Yo les voy a decir, desde cuando yo le estaba diciendo que a ver si no estaba en la página. Pero ya miren, ahora sí ya se me hizo. Gracias. Y le vamos a dar la bienvenida a Sofi Mora. Ahora sí, déjenme ponerla aquí. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bien, bien, muy invitarme, Clau. no, al contrario, gracias porque ahora sí ya te tenemos aquí en Conecta con tu Corazón. Bienvenida, ella es Sofi, ella es una terapeuta cuántica y ella ahora sí que nos va a ayudar con el tema de conoce la lógica detrás de la infertilidad oculta. Y van a ver todo lo que podemos ver acerca de eso. ¿Saben qué? Ahorita sí lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a Sofi que nos platique, ahora sí, cuál es su historia. ¿Cómo es que llega a ser terapeuta? ¿Por qué llega? ¿Qué es lo que la orilla a tomar ahora sí que estas clases o estas certificaciones? ¿Ok? Te dejamos, Sofi, tú dinos, Sí, platícanos muchas gracias. acerca de ti. Pues sí, pues fíjate que todo empezó cuando se murió mi papá. O sea, como que empezar por ahí ya es muy claro, ¿no? Fue como una crisis que además ya venía como gestándose desde medio un año antes, que tenía que ver como, pues ya con otros temas, como temas de pareja, de separaciones, de cambios de trabajo. O sea, era como justo una crisis existencial que terminó rematando en mi vida con que, pues, mi papá falleció. Y, pues, en realidad yo había empezado a tomar como terapia psicológica, pero, en ese momento estaba abierta a lo que fuera, ¿no? Y entonces un amigo justamente me hizo como una cita para que yo fuera a tomar una terapia pues, era una angeloterapia, ¿no? Fue con Grisinaba.
Y entonces ahí lo conocí, bueno, conocí como que se me abrió la puerta hacia un mundo espiritual y de conciencia que yo no conocía y del que no sabía nada, ¿no? Mm, y entonces, bueno, pues no fue inmediato, ¿no? Como que yo hice varias terapias como, pues, atendiéndome a mí y medio empezando a sanar, algunas cosas como que me costaba mucho trabajo cambiarlas o entenderlas, pero creo que a la par de mi evolución, Grisi Nava también fue evolucionando pues sí, su propia metodología. Entonces, eso hizo que de pronto, pues, nos volviéramos un poco cercanas. Era como que sí mi terapeuta, pero también mi amiga. Y entonces, llegó un punto en el que, pues, me compartía muchos de sus descubrimientos, y entonces yo empecé a interesarme. Y pues me fui metiendo ya también por mi propio pie y por mi propio camino, hasta decir: "Yo quiero hacer eso", ¿no? Yo también quiero, pues, quiero poder ayudar, bueno, que si todo lo que yo he descubierto en mí le puede ayudar a alguien más, pues, que eso suceda. Sí, o sea, no, desde chiquita y esas cosas, no es que en realidad yo tenga como tantas historias de que yo veía, no sé, como, no sé, espíritus o algo así, O no, seres. pero la realidad es que sí, mi familia, no ha estado tan alejada de la espiritualidad, ¿no? O sea, como que desde muy chiquitita yo veía a todos mis tíos, hermanos de mi mamá, meditar y muchos de ellos hacían sanaciones con las manos, y para mí era como muy natural. A pesar de eso, no era algo que yo hiciera o por lo que yo me sintiera inclinada hasta que vino esta crisis. Y pues así fue como empezó y, pues además creo que también medio que soy muy curiosa, ¿no? Pero sobre todo me he dado cuenta que en los temas que son como muy importantes para mí, o sea, pues de pronto ha sido la pareja o la figura paterna o el trabajo, el dinero, ¿no? O sea, como que uno va trabajando sus temas por temporadas, y yo me he dado cuenta que esos temas, mm, pues son como universales, ¿no? O sea, todo el mundo se puede beneficiar de lo que uno mismo va aprendiendo, y de ahí que me animé a dar terapias, porque además una cosa de que me gusta mucho de nuestra metodología es que uno sabe que no vas a dar una terapia sin que, o sea, sin que el tema que llegue a tu terapia sea tu propio tema. Entonces, siempre es recíproco, o sea, lo que tú le das a tu consultante es algo que te estás dando a ti mismo. Y esa reciprocidad me parece como muy bonita y, pues, bueno, Sí, hago muchas otras cosas además de las terapias, ¿no? Porque soy como que ahí curiosilla y me gusta la música y también me dedico a escribir, y entonces no soy 100%, o sea, 100% del tiempo terapeuta, ni 100% del tiempo músico, o sea, como que hago muchas cosas, pero me gusta. y también le gusta mucho el teatro, ¿eh? Y actúa también. Sí. O sea, es como dicen, es un estuche de monerías, ¿eh? Porque de verdad que sí hace múltiples cosas. Pero a ver, entonces, ¿y te inclinaste más, por ejemplo, a qué? ¿Te inclinaste más al transgeneracional o definitivamente te enfocaste nada más a empezar a ahondar en los temas de pareja, o qué es? A ver, explícanos para empezar Pues mira, con el creo tema. Tú creo que he dinos. tenido épocas, ajá, creo que he tenido Ujú. épocas. O sea, cuando empecé a dar terapias, creo que la mediumnidad fue algo que llegó a mí sin que yo lo pidiera, y de pronto empecé a tener una época en la que llegaban muchas personas a mi consulta con seres fallecidos, o sea, recién fallecidos, que yo no sabía que yo podía tener como cierto contacto, y de pronto, pues decía, bueno, vamos a hacer la meditación para que puedas despedirte de ellos, y empezaba a recibir mucha información. Entonces, como que fue una etapa en la que, pues, medio ese era mi tema principal y me dejé llevar, ¿no? También eso creo que me voy llevando, me voy dejando llevar por los temas que sé que son prioridad atender en mí. Bueno, pienso que es en mí porque al final todos estamos creando nuestra realidad, ¿no? Entonces, como lo que ves es
pues son como mensajes para ti. Ya sé que esto puede sonar súper egocéntrico, pero les juro que no. Les juro que si empiezan a poner atención en lo que les pasa en su realidad, es solamente un mensaje como de, sí, yo sé que tienes 15 cosas que atender, pero te voy a ayudar a que sepas que esto es lo primero que hay que atender, ¿no? Entonces, pues, bueno, tuve primero esa etapa de mediunidad. Después de eso, creo que vino muy fuerte lo del trabajo y entonces empecé a meterme mucho en biodescodificar el trabajo y sí, pues sí, como temas laborales muy, muy fuerte. Y después empezó a llegar a mí, o sea, el transgeneracional estaba ahí como siempre una capa abajo y de pronto yo lo tocaba y me fascinaba, pero me daba como un poco de miedo, todavía, ¿no? O sea, no es que me dé miedo, pero yo sé que es complicado, o sea, sé que tiene tantas ramas que que tiene uno que entrar como, pues sí, con valentía, pero también con paciencia, y a veces uno no tiene paciencia, es como, quiero tomar un curso para que me certifiquen como medium y ya mañana doy puras terapias de medium. Y creo que con el transgeneracional no necesariamente es así, ¿no? O sea, tienes que ir encontrando ramas, tienes que ir Es buscando verdad, tienes que ajá, indagar. tienes que indagar, y Sí, además, no solamente en términos espirituales, sino incluso de documentos, pues, legales, ¿no? físicos. Sí, Y sí. eso también es ajá, eso es súper bonito y súper interesante porque te vas dando cuenta que otra vez la realidad te habla, y a veces tú dices: "Bueno, ya voy a parar, o sea, ya no puedo dedicar tantas horas de mi vida a seguir buscando las actas de nacimiento de mis abuelos", y de pronto te llegan notificaciones o te llegan chismes, ¿no? Es muy bonito. Y Y que es así fue como ya llegué al transgeneracional, y esta ha sido como, pues sí, la pasión de mis últimos de mis últimos o tiempos. sea, lo que estoy viendo es que te toca trabajar un tema y te metes, y te metes, te metes a lo más profundo hasta que ya dices: "Okey, ya lo entendí, ya lo estoy medio sanando, ya lo estoy comprendiendo, y sale, vámonos al que sigue". Fíjate que, Sí, buenas noches a todos los que se están integrando en este momento. Estamos con Sofi Mora, ella es terapeuta cuántica, y ya nos vamos a ir directo al tema. A ver, platícanos eso, la lógica detrás de la infertilidad oculta. ¿Qué onda? okey, ¿Qué es bueno, eso? hice una presentacioncita, hice una presentación porque me parece como más fácil que no se me vaya a olvidar nada de lo que les quiero decir, ¿no? Okey, Entonces, ¿la pongo? bueno, sí, por favor. Okey, vamos. Em, vamos aquí. Lo que les quiero proponer es que, les explico como todas las diapositivitas que traigo. Se ven muchas, bueno, parece que son muchas, pero en realidad me voy a ir rápido con ellas. Y ya al final, si tienen una o muchísimas dudas, pues me las dicen y en la medida de lo posible, yo lo voy a tratar de contestar. Muy bien. Bueno, las aclaraciones iniciales, que creo que es como para compartir también mi postura como sobre la sanación, es que no solamente es una cosa de que hoy voy a terapia y ya salgo y, pues, sé todo lo que vi allá adentro, pues, ya lo lloré, ya se me olvidó, sino que para mí es como una indagación constante, ¿no? Todos los días estoy pensando en eso, todos los días estoy pensando ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Con qué tiene que ver? O sea, como que eso me ha ayudado un poco a quitarme del a veces, ¿no? Obviamente que si aquí sigo viva en la Tierra, pues es que todavía tengo muchas cosas que resolver, pero, me ha Ay, ayudado sí. como a quitarme un poco la postura de que soy víctima de las circunstancias, y más bien como que me ha ayudado a entender que lo que me sucede, pues, me está pidiendo que lo vea, ¿no? Entonces, esa es como mi postura ante la sanación, y que esta no es la única verdad, ¿no? O sea, esta que yo voy a plantear aquí es uno de 1000 caminos que uno puede encontrar, ¿no? Hay a quien le funciona las sesiones de ayahuasca muchísimo, y eso no quiere decir que a mí nunca me vayan a funcionar, pero en este momento, pues no, tal vez no es el camino con el que resueno, y así puede uno llegar a la angeloterapia o al reiki, hay 1000 caminos y todos los caminos son válidos en tanto te funcionen, ¿no? Entonces, no siempre duden, ¿no? O sea, siempre duden incluso de lo que ustedes creen, así
si ustedes dicen, no existen los extraterrestres, pues dúdenlo. A lo mejor llegan a que sí o Pues a que sí. no, pero solo esa es la petición, que lo duden. Entonces, bueno, ¿Qué? ¿por qué me interesó trabajar la infertilidad? En realidad todo empezó como una preocupación personal porque tengo 37 años, entonces, pues ya es como que ahorita de ir decidiendo si va a pasar o no va a pasar, ¿no? Pero entre la decisión y la no decisión, yo siempre estaba como, bueno, sí quiero tener hijos, pero no, pero pues así estoy muy bien. O sea, no sé, como que nunca terminaba de decidirme si quería o no. Y entonces, bajo esta postura de todo lo que me pasa es un mensaje, me di cuenta, o sea, llegué a ciertas teorías, como la bioexistencia consciente, que ahorita les cuento, que, pues, que justo hablan de que todo lo que uno vive que no está sucediendo como uno quiere, pues es un síntoma, ¿no? Esta frase de todo síntoma es un recuerdo no sanado, es como una guía muy importante. Los síntomas, pues pues evidentemente son las enfermedades, ¿no? Si a uno le duele la cabeza, el dedo chiquito de la mano, si se le caen las pestañas, cualquier cosa física, pues es un síntoma, pero además de eso, los síntomas también son cosas que yo quiero que pasen y no pasan, o que pasen de tal manera y no pasan, ¿no? Entonces, a partir de estos síntomas, en vez de decir: "Ay, es que por qué el universo me trata tan mal", lo que vamos a hacer es decir: "Okey, el síntoma es un mensaje". Y entonces, a partir de que sabes que es un mensaje, lo importante es saber que estos mensajes, o bueno, más bien, que nuestra vida, nuestra realidad y nuestras decisiones están, prácticamente tomadas por nuestro inconsciente. Pues, porque hay, bueno, no sé, los que lo estudian se debaten entre el 2% y el 5% de que nuestro actuar es, consciente, ¿no? O sea, entre el 2 y el 5%. Todo lo demás es inconsciente. Entonces, pues es muchísimo, ¿no? O sea, sí existe el libre albedrío, pero el libre albedrío, digamos, pues está bastante acotado. Y en realidad, el inconsciente, a mí me gusta verlo justo como el guardián de nuestra vida. Pero pues ese guardián lo que más quiere es que nosotros estemos vivos, ¿no? Es su misión principal, para eso está aquí, para que tú estés viva, no para que estés súper feliz con lo que haces, no para que te vivas con el amor de tu vida, ni para que tengas 100 hijos, si es que eso pudiera implicar un riesgo. Entonces, bueno, así es como funciona el inconsciente, o sea, el inconsciente tiene como mm, 3 funciones principales en nuestra vida. La primera es evitarte la muerte, la segunda es que nos alejemos del clan. O sea, esto es muy extenso, tal vez nos podríamos llevar 3 horas hablando de las funciones del inconsciente, las voy a resumir aquí, pues, lo mejor que se pueda. Entonces, nos va a evitar alejarnos del clan, porque en ese inconsciente que somos, hay muchísimo de nuestros primeros años de como hombres en la tierra, ¿no? Entonces, pues, básicamente somos cavernícolas que sobreviven a la vida si se mantienen, pues, en manada, ¿no? Si vivimos todos juntos en un clan, es más fácil enfrentar a los depredadores que si vivimos solos. Entonces, quienes se aíslan del clan, básicamente corren peligro de muerte. Y, ya sé que ya no somos cavernícolas, pero hay una parte de nuestro inconsciente, que es el inconsciente biológico, que es muchísimo más fuerte de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, pensando en eso, em, va a evitar estas 3 cosas. Yo sé que algunos de ustedes me podrán decir: "Bueno, pero yo tengo un tío que vive en Australia y jamás regresó". Ya lo sé, pero bueno, ese sería tema de otra vez. Y tiene su lógica también, y tiene una lógica detrás de por qué las cosas son así. Cuando decimos en el título la lógica detrás, nos referimos justo a por qué las cosas son como son. Es como si fuera o sea, nuestra realidad es un escenario
pero tras bambalinas están pasando un montón de cosas, de y el cosas. detrás es justo ese de tras bambalinas, ¿no? Entonces, bueno, el tercer punto del inconsciente es que uno no cometa actos vergonzosos para que no lo alejen del clan, o sea, para que no te expulsen y no te mueras, ¿no? Eso es simbólicamente, ¿no? O sea, lo que queremos, bueno, quiero enfatizar es que nada, nada de lo que vivimos en la vida es un castigo o es que tengamos mala suerte, sino que es simplemente una ayuda del inconsciente como para que podamos estar vivos, ¿no? Siempre tiene una misión mayor y es que continúe la especie. Y entonces me van a decir, pues sí, pero si la idea es que continúe la especie, ¿por qué la infertilidad, no? Bueno, pues porque podría ser que exista un riesgo mayor. Entonces, aquí tenemos, si alguien quiere un hijo y no lo tiene, pues quiere decir que no está relacionado con ninguna memoria. O sea, si Clau quería tener un hijo y tuvo un hijo y no tuvo ningún problema, pues aunque existan historias como las que voy a contar, bueno, sí, como las que voy a contar, ella tal vez no esté relacionada. Pero si alguien quiere un hijo y no lo tiene, entonces sí vamos a tener que buscar en el inconsciente. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien no tiene hijos, pero no porque quiera o no quiera? A lo mejor ese ya ni siquiera es el tema, ¿no? Así es como yo descubrí que existía la infertilidad oculta. La bioexistencia consciente es pues, es una combinación de muchas teorías que combina el transgeneracional, la biodescodificación, pues, ciertos temas de espiritualidad y, el que habla de eso se llama Pablo Almazán, es un argentino, tiene una página que se llama Humano Puente, es súper interesante, si pueden, vayan, búsquenlo y vean todos sus videos, no sé si todos, pero los van a encontrar divididos por temas y es muy interesante porque al final te terminas dando cuenta, y eso es al final lo que yo quisiera que hoy sucediera, que esto que vamos a ver con la infertilidad oculta es aplicable a cualquier cosa que les pase en la vida, ¿no? Así sea que, no se pueden comprar una casa, un coche, que no pueden conseguir el trabajo que quieren, es es como la misma lógica, ¿no? Y eso tiene, bueno, es como muy bonito darse cuenta que estos temas, o bueno, o estas soluciones, o estas historias y lógicas detrás, tienen como que una aplicación, pues muy práctica. Entonces, O bueno, sea, lo que, a ver, espérame, nada más, lo que nos estás diciendo es que esto nosotros lo podemos, bueno, podemos ponerle mucha atención ahorita con la infertilidad, pero los podemos aplicar a cada uno de los problemas que nosotros les llamamos problemas que tenemos en la cotidianidad, exacto, ya que sea de serían pareja, síntomas, ¿no? Ujú, que sean síntomas, ya sea de pareja o ya sea de trabajo, o ya sea de abundancia, de salud, eso sí, es, eso es vamos, lo perfecto. que les quiero decir. Ajá. Bueno, Entonces, vamos bueno, a yo ponerle le voy mucha a atención. de todas maneras, vamos a poder hacer preguntas al final. Si de pronto me voy muy rápido Ajá. en algo, es para que podamos justo tener preguntas al final. Entonces, bueno, yo descubrí que existía el término infertilidad oculta, cuando me di cuenta que mi decisión o mi postura, que a veces se inclinaba mucho más hacia no tener hijos, estaba relacionada con una parte de mi inconsciente familiar. O sea, que podía ser que hubiera historias en mi clan familiar que no me permitieran tener hijos, porque eso significaba un asunto muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿a qué casos les vamos a llamar infertilidad oculta? La infertilidad oculta es, por ejemplo, alguien que nunca ha tenido pareja, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de no tener pareja, o sea, en sus fines últimos, o no tan últimos, ¿verdad? Sí. Este, significa que puede, o sea, que te estás evitando desde el primer paso no tener hijos, ¿no? Bueno, la otra es, por ejemplo, que alguien haya tenido parejas en periodos muy cortos. O sea, que de pronto tengas relaciones que solamente duran 2 meses, o que justo en el momento en el que se habló de matrimonio, la pareja termina, ¿no?
o que llegó cierta edad y entonces dejó de tener pareja. A Oh, esto le podemos sumar muchísimas variantes porque sé que ustedes me podrían decir, no, pero ¿y qué tal que yo sí tuve pareja, pero vinieron 2, no sé, 2 no nacidos, bueno, 2 abortos, y después, terminamos, y ya después de eso nunca tuve pareja? Sí, puede haber muchísimas variantes, pero si el fin al final es, sí he tenido parejas, pero terminan y al final nunca tengo hijos, también le vamos a llamar infertilidad oculta. Ahora, la última es, si alguien no quiere tener hijos, sí es una infertilidad oculta, pero no. Porque a lo que dijimos hace rato es que un síntoma es que algo no suceda como yo quiero. Y si la persona lo vive en plenitud, o sea, si tú llegas con alguien y te dice: "¿Sabes qué? Yo nunca quise tener hijos y no tengo hijos y estoy perfecto con eso", y a ti te causa conflicto y dices: "No, tiene una infertilidad oculta", pues ve a terapia tú, no que no vaya ella, porque ella está muy bien, ¿no? Este, porque espérate, entonces la que porque tiene el síntoma eres pues, tú, ¿no? exactamente, ¿no? Sí, pero bueno, lo que sí es verdad, y bueno, aquí hay como toda un desarrollo en cuanto a las personas, las mujeres que no quieren tener hijos y viven súper bien con eso, tienen incluso físicamente un balance hormonal distinto a las demás. O sea, digamos, hay un balance hormonal que se ha descubierto como, eh, miren, no voy a entrar en detalles, mejor un día hablamos más de eso, porque tal vez no soy tan experta y porque no quiero que se malinterprete, pero a lo que voy es, si alguien no quiere tener hijos y está bien con eso, no lo vamos a tomar tal cual como infertilidad oculta. Sin embargo, si esa persona dice: "Okey, yo nunca quise tener hijos, pero sí quisiera saber por qué, porque acepto que hay un 95% de mi ser que es inconsciente", 100% va a encontrar estas historias, porque efectivamente esa decisión que se tomó con ese pequeño porcentaje de inconsciente está respaldada por historias como las que vamos a ver a continuación. Entonces, ya que quedó, claro que esas son las infertilidades, ocultas, ahora todo lo que vamos a ver a continuación sí aplica tanto para infertilidad de que tú vas con el doctor y el doctor te dice: "¿Sabes qué? Tú sí no puedes tener hijos", están estas historias que vamos a ver, y en las otras, donde no puedes tener pareja o donde es muy normal que pase que tú vayas con un doctor y el doctor te diga: "No, pues todo está perfecto". Pues claro, todo está perfecto, pero para eso no tengo pareja, ¿no? Para ese bien mayor. Entonces, las memorias que vamos a buscar, siempre las vamos a buscar de lo más cercano hacia lo más lejano. Es decir, vamos a empezar siempre por nuestra vida, no por la de mi mamá ni por la de mi abuela. Primero, nuestra vida, que sí va a involucrar a la mamá, evidentemente. Nuestra Claro. vida, vamos a preguntar primero qué sucedió en nuestro embarazo, o sea, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Bajo qué circunstancias, no? Y aquí es muy útil, o sea, como que más o menos esto es una guía para saber hacia dónde buscar. No es que vayamos a encontrar ahorita el meollo del asunto de cada una de nosotras, ¿verdad? Porque eso lleva bastante tiempo. Entonces, Claro. eh, es preguntarse cómo fue el embarazo. Por ejemplo, ¿papá estuvo ahí o cómo eran las circunstancias económicas? ¿Teníamos casa? O, por ejemplo, es un ejemplo personal, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá más o menos a los 3 meses se fue de la casa porque le dieron un trabajo en otro estado y entonces se alejó, ¿no? Entonces, para mí, pues, primer foco rojo. El primer foco rojo significa eh, que hay un abandono a la mitad del embarazo. Digo, yo sé que es un abandono porque sé las circunstancias que ahorita, pues, no les voy a contar. Claro. Si quieren, márquenme después, ¿es cierto? Este,
Entonces, importa todos los 9 meses del embarazo, pero también, todas las circunstancias antes del embarazo. O sea, si los papás, no se conocían y fue un encuentro de una noche, y a partir de eso se tuvieron que casar, o no sé, hay tantas historias como mentes en la vida, ¿no? Entonces, toda esa concepción en esa concepción vamos a ir buscando, mm, qué pudo haber sido, tomado como negativo o como un abandono o una muerte, ¿no? Porque para el inconsciente el abandono y la muerte son muy parecidos, porque, o sea, si alguien te abandona, tú dejas de verlo y, pues, se va Es y la al muerte, final es como una muerte. ajá, exacto. Entonces, el inconsciente lo toma como una muerte. Entonces, tanto abandonos como muertes son los primeros indicios. Ya que repasamos nuestro embarazo, para eso hay muchas terapias de regresión al vientre materno y son muy Regresión al útiles. bien. Sí. Ajá. Entonces, pues ahí podemos descubrir muchas cosas, porque a lo mejor, no sé, bueno, la mamá ya no está viva, o no se acuerda, o no le gusta contar esas cosas. Entonces, uno siempre pone pretextos para no encontrar la información. No se preocupen, yo ya también lo sé. Creo que Un todas. Sí, todos lo sabemos. Pero también es verdad que la información no te va llegando hasta que tú no estás preparada. O sea, va poquito a poco, no te va a soltar un trancazote, aunque a veces uno siente un trancazote con la información, si te llegó es porque estabas preparada para recibirla. Entonces, bueno, ya después de eso vamos a empezar a ir hacia el transgeneracional. Aquí solamente rápido quiero mencionarles que esto no es nada más una cura que a los que nos gusta la espiritualidad y la conciencia se nos ocurrió. O sea, hay bases científicas ya, como la epigenética, que se dedican este, a revisar como toda la cadena del ADN y cómo a través de las generaciones, los traumas vividos por abuelos y padres, desarrollan en las siguientes generaciones algunos mecanismos de defensa o de repetición De o las sea, circunstancias. biológicos como de ciertos traumas, Ujú. ¿no? Hay experimentos con gente que estuvo en el Holocausto, con ratitas y sonidos fuertes. Si les interesa, busquen epigenética, hay muchos libros, Bruce Lipton fue un poco el padre de eso, y, hay mucha información que pueden encontrar y es súper fascinante. De hecho, también en un libro que se puso muy de moda por una serie que se llama Mi otra yo, que se llama Este dolor no es mío. Ahí Ujú. pueden encontrar, una explicación muy sencilla de la epigenética y está muy bien. Entonces, bueno, ya en las memorias transgeneracionales, el siguiente punto al que vamos a ir es nuestra abuela materna. La abuela materna es muy importante en nuestras vidas, en la vida de hombres y mujeres, porque cuando nuestra abuela materna tenía 5 meses de embarazo y nuestra mamá era ahí una cosita en su vientre, ya se había Sí, desarrollado chiquita, en bien ella bonita. una cositita así, ya se había desarrollado en ella las células que iban a ser el óvulo que forma parte de nosotras. Entonces, en un mismo cuerpo de la abuela estábamos la mamá, la hija La y la mamá. abuela. Entonces, no solamente va a importar, las circunstancias del embarazo de nuestra mamá, sino de las circunstancias de o sea, del embarazo de la abuela cuando la mamá iba a nacer. Ujú. Y por ahí también se puede indagar. Entonces, una cosa que quiero decir antes de continuar con las memorias transgeneracionales, para ya irnos un poco más lejos, es que no todos vamos a tener las mismas afinidades. O sea, yo podría tener un hermano, que no lo tengo, por cierto. Este, yo podría tener un hermano que no se relacionara con ninguna, no con ninguna, pero con las mismas historias que yo, de tal manera que yo podría tener infertilidad y él no, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Así que ahorita, más adelante, les voy a decir cómo pueden descubrir sus afinidades. Entonces, para descubrir la infertilidad o la infertilidad oculta, las memorias que vamos a buscar son
todos esos dramas familiares que estén relacionados con muertes, abandonos o separaciones del clan. La más, pues voy a decirle clásica, aunque es uno de los dramas más fuertes vividos por cualquier clan, es son las mamás que mueren en el parto. Y además, o sea, entonces, si por ejemplo uno dice: "Ah, claro, yo sí sé que, por ejemplo, la mamá de mi abuelo murió cuando mi abuelo nació, o cuando un hermano de mi abuelo nació". Esas historias son bloqueantes de por sí, y es muy clásico encontrar familias en donde una madre murió en el parto y en las siguientes generaciones hay por lo menos una tía que no se casa, o un tío que no se casa, así. Tal vez no son muchos, pero puede ser que siempre se encuentre como que uno que va repitiendo y va repitiendo la historia. A lo mejor no se encuentra tan sencillo, pero bueno, eh, una de las historias es mamás que fallecieron en el parto. Para esto sí les puedo decir que los documentos legales, yo la página que uso se llama familysearch.org y ahí puedes encontrar muchísimos documentos familiares, mm, y sí te van soltando chismes, muy interesantes, la verdad. O sea, de Okey. pronto encuentras, o sea, niños que fallecieron a los 2 años y de los que nadie habló, o sea, empiezas a encontrar muchísimas historias de las que nadie habló, porque, bueno, ahorita voy a hablar de eso. Entonces, regresando a las mamás que fallecen en el parto, no solamente es importante eso, sino que también se ve mucho en esa historia que como el papá se quedó con muchos hijos, los abandona también. Y entonces es un drama desestructurante por completo para los hijos, porque se quedaron sin la mamá, pero es todavía más fuerte que se quedaron sin el papá también. Entonces, es un peligro muy grande. Entonces, si regresamos a la postura de que mi inconsciente lo que está buscando es que yo viva, y de pronto yo tengo una afinidad con esa abuela porque me llamo como ella o porque me parezco a ella, va a resultar que cuando yo le diga a mi realidad: "¿Sabes qué? Quiero tener un hijo", diga: "Estás loca". Así, No. la computadora de mi inconsciente lo que va a hacer es decir: "Okey, Sofía, ¿cómo se llama? Se llama Sofía, tiene tantos años y vamos a buscar historias para ver qué tan peligroso es eso que quiere hacer. ¿Quiere tener un hijo? No. Su abuela falleció en el parto y se llaman igual, o sea, la historia se va a repetir, es lo más peligroso que puedes hacer, no te voy a dejar tener hijos". No, es como así funciona el la Aunque lo escuchen de cuento, pero así funciona. Ujú. Así funciona. Sí. Y así funcionan las alergias, y Ujú. así funciona el trabajo que no consigues, y así funciona la casa que no consigues, ¿no? Como que cuando se ha relacionado con un trauma familiar muy importante, no te va a dejar hacerlo, y no te va a dejar hacerlo no porque te odie o porque tengas mala suerte, sino porque te quiere vivo, porque vales más vivo. Entonces, bueno, otro drama que vamos a encontrar son los niños que nacieron y murieron. Y estos de nadie habla. O sea, Sí. nadie habla de ellos Mm. porque las abuelas que tuvieron 15 embarazos, pues se les murieron 3 y les vivieron 12 y pues esos 12 son los tíos que uno conoce y todo bien, pero esos 3 niños por los que ella no pudo ni siquiera llorar o lloró en silencio y no se lo dijo a nadie, van a ser bloqueantes. Y aquí es donde vuelvo a decir, esos documentos que se pueden ir encontrando son superbuenos. A veces hay quien sabe, o sea, hay algún tío que sabe, y entonces funciona mucho ir armando el árbol genealógico con la información de todos, y aunque se contradigan, porque esto también pasa mucho, que mi mamá dice que nació en abril y mi tía dice que no, que fueron gemelos y nacieron en julio, pues anotas las 2 informaciones, ¿no? Hasta empezar a dar con la verdad. Bueno, Claro. otra historia que vamos a encontrar es cuando nació un hijo y al poco tiempo murió el esposo. Otro tema bloqueante. Y la última es, nació un hijo y al nacer alguien, por ejemplo, nazco yo y a los meses
uno de mis tíos se va a vivir lejos y no regresa en años. Entonces, eso significa que el hecho de que un niño nazca va a desestructurar al clan. Y eso ya sabemos que no lo queremos, ¿no? Entonces, esas son las historias que pueden empezar a buscar si están en el caso como yo de la infertilidad oculta o si conocen a alguien. Pero recuerden que si conocen a alguien que no quiere tener hijos y está bien con eso, no le muevan. Respétela, respete, respete. Bueno, pero también podría ser de que dice, ok, sí estoy bien, pero en la realidad es que no está bien, Eso también, ¿no? pero a todos nos lleva un tiempo darnos cuenta que no estábamos bien y tenemos que respetar el proceso de los demás. Eso Totalmente de acuerdo. completamente. Voy a Pues tomar agua, espera. yo creo que al final, pues todo lo que has dicho sí sería muy bueno, que sería que indagaras, te autoindagaras y realmente te preguntaras si estás bien con esa situación, ¿no? Y ya de ahí, Exacto. entonces, si no estás, o sea, si tú interiormente no estás bien consciente, no necesitas decírselo a la otra persona, sino precisamente indagar el por qué no estoy a gusto con esta situación. Sí, claro. Y, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que al hablar de esto con algunas amigas que han decidido no tener hijos y que de hecho ya están en una etapa en la que ya es irreversible, este, han dicho: "Claro, ya sé por qué pasó". O sea, como que ellas mismas se van sorprendiendo de que ellas sí conocen las historias, ¿no? Y están bien con no tener hijos, pero aún así, el hecho de darle luz a las historias de nuestro clan familiar es, o sea, los ancestros, y aquí viene otra recomendación del libro, que se llama Honrar a mis ancestros. Ahorita les digo cómo se llama la autora. Em, te empiezas a dar cuenta que los ancestros son como que, no sé, voy a decir como agradecidos, ¿no? O sea, es como una conciencia familiar que te está siguiendo siempre. Y a lo mejor a mí me sigue en términos de hijos o en términos de dedicarme a lo que me dedico, y a otras personas o sea, a otras personas de mi misma familia lo siguen en otros temas, ¿no? Pero en tanto te empiezas a hacer cargo como de eso que sí te tocó del clan, como que, pues, empiezas a encontrar una paz y además te empiezan a mandar señales. Bueno, yo les digo que yo todo el tiempo veo señales por todos lados, ¿no? De lo que sea, con nombres, con canciones, y eso sí, siempre la realidad o los, no sé, los ancestros te van a hablar siempre en un lenguaje que tú entiendas. O sea, si a mí me gustan mucho las canciones, me van a hablar con canciones, pero si a Clau le gustan las películas de amor, le van a poner una película de amor donde el protagonista se llame como su abuelo justo el día que encontró su acta de nacimiento. Lo firmo. Me buscan si no. Sí, te vas a buscar. O sea, sí, sí, cierto. Sí, sí puedes, sí. Sí, Ujú. porque mira, yo te voy a decir, cuando yo estaba armando, o sea, yo hice mi árbol por primera vez, luego, o sea, sí empiezas a que la gente, o al menos, por ejemplo, mis hermanas, empiecen también a lo mejor a tocar esos temas, ¿no? Y tú dices: "Ay, mira, o sea, ¿por qué lo tocas?", ¿no? O Sí, sea, o luego con mis primas y dices: "Oye, mira", y sí, lo tocas y a lo mejor nada más estabas hablando de otras cosas. Sí es cierto, o sea, sí empieza sí, como exacto. como el mismo árbol te dice, o sea, búscale, búscale, o sea, Búscale, está sí. ajá, como que te abren las puertas para que tú vayas. O sea, cuando una Exacto. persona empieza a buscar el árbol. Sí, Sí, tienes toda cuando te la razón. empiezas a poner disponible a eso. Ujú. Ujú. Bueno, entonces, una aclaración antes de casi terminar es que si existió la historia, no quiere decir que a fuerza vaya a existir el síntoma. O sea, uno puede decir, sí, mi abuelita tuvo muchos hijos muertos, pero yo tengo mis hijos normal y todo bien. Exacto. No quiere decir que vaya a existir la historia, pero si existe el síntoma, a fuerza existió la historia y necesita ser vista. Porque si un síntoma está aquí, es porque hay una memoria que necesita ser sanada. Eso o sea, yo lo he comprobado 1000 veces conmigo y con consultantes, 1000 veces. Entonces, bueno, yo sé que la pregunta aquí es, bueno, ya sé la historia, ¿ahora qué voy a hacer?, ¿no? Pues bueno, por lo que yo he visto y basada en el tipo de terapias que doy,
es que se trata de encontrar, las historias, sí revivirlas, sentir lo que se sintió. O sea, es como si uno necesitara por unos minutos ponerse en los zapatos de esa persona. Porque lo que se está pidiendo es que se traiga al consciente lo que se guarda en el inconsciente familiar. Es muy importante tener paciencia, ¿no? O sea, porque y más cuando se trata de transgeneracional. Cuando estamos tratando algo que nos sucedió a nosotros en nuestra infancia, tal vez es más rápido, tiene menos capas, pero cuando estamos tratando una historia que llevó 150 años en repetirse, no necesariamente va a terminar de sacar, eh, todo su potencial en una sesión o en una plática como esta, ¿no? O sea, hay que irlo haciendo y estar como dispuesto a que es un camino y a que un día lo voy a lograr y se va a destrabar y tengo toda la disposición de hacerlo, pero lleva su tiempo. Entonces, mi primer consejo también es hacer el árbol genealógico. Encontrar, las propias afinidades con nombres, o sea, quién se llama como yo, y a veces, o sea, hay quien lo hace como incluso con las iniciales, pero, por ejemplo, mm, yo siento que con las iniciales no concuerdo tanto, pero, por ejemplo, como con nombres que riman, sí. Por ejemplo, con Verónica y Mónica, ¿no? Pueden tener cierta afinidad. Este, Puede ser que te digan que tú nunca hayas conocido a tu abuelito, pero resulta que alguien viene y te dice: "Es que eres igualito a tu abuelo, es que eres igualito, o sea, es que yo te veo y lo veo a él". Entonces, hay que poner mucha atención a esas personas que nos dicen que nos parecemos de la familia, porque tenemos una afinidad, pues, transgeneracional. Estas afinidades no solamente tratan de traumas y dramas, ¿eh? A veces incluso nos generan también como, no sé, nos regalan sus dones, ¿no? Y nos regalan como, no sé, su carisma, su sonrisa, pero, pues, evidentemente que eso no lo tratamos en terapia, y por eso ahorita no estoy hablando de eso, ¿no? Pero no solamente son cosas negativas, de verdad, son muy, muy generosos los ancestros. Y, por otro lado, las fechas de nacimiento. Para lo de las fechas de nacimiento y encontrar las afinidades como de dobles y yacientes, miren, de verdad hay mucha información. Me tardaría mucho ahorita en explicarles, si quieren otro día que Clau nos invite y hacemos dobles y yacientes para que sepan cómo encontrar esas afinidades por fecha de nacimiento. Pero de entrada, busquen su fecha de nacimiento, alguien que esté cerca, más o menos 7 días antes y 7 días después de su fecha de nacimiento, esas están perfectas para comenzar, ¿no? ¿Cuántos días Por otro dijiste? lado, yo 7 más o menos. Hay árboles que lo extienden un poco más. Yo a Ajá, veces trabajo como con 10 hacia atrás y 10 hacia adelante, pero, es en porque promedio, hay absoluta afinidad. Oye, ahí nada más, eso de las afinidades, sí. entonces, nada más se maneja por las por los días recientes, no tiene nada que ver el año, ¿o sí? Bueno, te voy a No, decir por el qué. año no. Okey. Entonces, Por porque, por ejemplo, eh, no sé, el mío es el 30 de mayo, ¿sí? Ujú. Pero mi otra hermana nació el 13 de junio y la otra el 25, pero son diferentes años. Ah, sí. No, sí, los años no ¿Esos importan hay porque, afinidades? contigo y la del no, contigo no, pero entre ellas sí. Ujú. O sea, porque una es el Ay. 25 y yo soy el 30, y luego la otra es en Pensé que junio. del 25 de junio. Sí, no, No, la del 25 y el 25 de 30 y tú, mayo, sí. Ajá. sí, y 30 de mayo yo, y luego la otra es el 12 de junio. Sí, la del 12 de junio ya creo que está demasiado lejos, o sea, ya son 12 Muchos, días. ajá. Ajá, pero la del 25 y tú, definitivamente, puede ser que tengan que trabajar los mismos temas, pero en la moneda del lado de la moneda opuesta, o sea, como, no sé, a lo mejor las 2 tienen que Oh, trabajar, el dinero y a una le va súper bien y la otra nunca tiene dinero, ¿no? O sea, puede ser que trabajen el mismo tema, pero en 2 polaridades, porque lo que necesita el clan es ver las 2 posibilidades, o sea, que se den cuenta cómo se viven las 2 historias.
pero sobre el mismo tema. Y entonces puede Oye, ser por cuando eso es que digan, el ajá, mismo día, ¿son no, dobles? pues cuando es el mismo día eres súper heredero, sí, eres ¡Ay, súper, qué mala eres onda! doble, sí, Doble. Sí, eres sí, doble, eres ¿no? doble, o sea, ujú, eres doble, eres como gemelo. A ver, ahí que Y vayan les voy a decir escuchando. por qué no importa el año, porque justamente como estamos trabajando con el inconsciente, para el inconsciente no existe el tiempo. Entonces, hoy, ¿no? O sea, cuando tú estás naciendo y esa persona está naciendo, es al mismo tiempo, es como, no sé si vieron Interestelar o como estas, bueno, es una película en donde se ve justamente que como que el presente, pasado y futuro están así, y es En el como si mismo, uno ajá. pudiera solo caminar, o sea, como solo pasar, mm, así como de un cuadro a otro, y el presente está sucediendo ahorita, y el pasado igual. Y si estamos en la fecha, es como, digamos que la fecha fuera un portal Ah, para ya para entendí. Sí, porque ingresar. estamos aquí en este mismo, en esta misma Ujú, línea de tiempo. Ajá, sí. exacto. Pero, ¿sabes qué? Si quedas, quedas ahí quedas, pero bien anotada para que hablemos sobre los yacientes y por los dobles y por las afinidades, ¿eh? Así es que, Sí. bueno, ya, seguimos. Sí, sí. Perdón por el Bueno, sí, brevario entonces cultural. Ujú. justo está perfecto que nos hayamos quedado ahí, porque cuando iba a la recomendación de ir a terapia, y que les iba a recomendar justo una que les permita revivir los sentimientos del drama para sanarlos y modificarlos en ese momento, es justo porque, por ejemplo, nuestras terapias cuánticas sí hacen eso, o sea, lo que procuran es doloroso. Eso es otra cosa que no puse aquí, pero hay que repetirlo. Sanar no necesariamente es cómodo, y a veces por eso uno se va haciendo así solito, te vas haciendo guaje para para no entrarle al tema, porque a veces uno no está dispuesto todavía a entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de terapias, las constelaciones también lo hacen, no es que no son comerciales, ¿no? Este, No, pero sí eh, son. lo ajá, pero este tipo de terapias lo que hacen es que tú puedes ir al momento, revivirlo, y a partir de que lo revives, entonces puedes sanarlo. Entonces, si hay un drama de estos, yo creo que sí, las constelaciones serían una gran herramienta, porque justamente se va a poner alguien en los zapatos de esa mamá que perdió niños, o de esa mamá que se murió en el parto, o de ese papá que tuvo que dejar a los hijos porque no sabía qué hacer con ellos. Y además, o sea, además de que se va a revivir el dolor para poderlo modificar, como si viajáramos en el tiempo a ese momento, y pudiéramos escuchar lo que ellos tenían que decir y lo que en verdad sintieron. Otra cosa, ay, es que iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, otra cosa importante es que justo necesitamos escuchar lo que no pudieron decir. Entonces, funciona mucho. Ahora, si ahorita no podemos ir a terapia por lo que sea o porque no la encontramos, lo que sí podemos hacer es acudir a los rituales simbólicos, ¿no? Como les decía que para el inconsciente real y simbólico, y además que tiempo no existe, real y simbólico es lo mismo. em, Le tenemos que hablar en su idioma para que nos ayude a resolver. Entonces, por ejemplo, yo de pronto me doy cuenta que estoy relacionada con una abuela que se murió en el parto. ¿Y qué podría hacer? Lo que podría hacer, por ejemplo, un ritual simbólico es escribir una carta y decirle: "Abuela". Y entonces, cuando tú estés escribiendo la carta, puedes decir: "No me puedo ni imaginar cómo te sentiste de haber abandonado a tus hijos sin quererlo", ¿no? O sea, de que la salud no te dio, no sé, lo que vayas sintiendo, porque además cuando tú te sientas con esa disposición, te empiezan a salir cosas que ni siquiera esperas. Entonces, las cartas, y por ejemplo, la puedes escribir y la puedes leer ahí 21 días antes de doblarla o de quemarla. Lo que yo recomiendo siempre es escribir la carta, tenerla 21 días como para hacer consciente la información. Durante 21 días te vas a estar acordando y acordando, que la veas todos los días. No es que la leas toda, pero que la veas. Y después la puedes,
enterrar como para a ese dolor o a esa historia darle su lugar físico en la tierra, la entierras y le dices, ahora así como esa historia ya es tuya y ya sé que yo lo puedo hacer diferente, ¿no? Entonces, puedes buscar rituales simbólicos. En el libro que ahorita les voy a decir la autora porque necesito buscarla, que se llama Honrar a mis ancestros, vienen muchísimos rituales. Y más allá como de lo místico, de si, ay, pues es que yo no creo tanto, por ejemplo, ¿no? O sea, en prender una vela y hablarle a no sé quién, en realidad piensen cuando hagan rituales qué es hablar el lenguaje del inconsciente, que es el que está tomando las decisiones por ti. Ya me voy a ir de aquí, porque ya, ya acabé. Y ahí tenía como 2 ejemplos que nada más, los quería decir porque a veces funciona mucho en términos de la infertilidad oculta y a veces funcionan como si fueran magia, que es, hay muchas historias de gente que no ha podido tener hijos y de pronto dicen: "Bueno, pues ya vamos a adoptar", y adoptan a un niño. Y a los 3 meses, la mujer está embarazada. Y es como, ¿pero por qué así? Pero si ya habíamos adoptado, pero si nos habían dicho, nos hicimos estudios, porque puede ser que el inconsciente haya dicho, ay, pero ya tuvo un hijo y no hubo problema, estaba todo bien. No, pues ya, ya. Y entonces desbloquea el camino y entonces puede tener el hijo, porque a lo mejor puede ser también el número de hijo, pero eso lo podemos ver la vez, o sea, cuando lo de los dobles y los yacientes, porque influye mucho el número de hijo que eres, pero bueno. Este, ¿Eh? eso mismo pasa con los perros. Cuando a veces alguien no puede tener hijos y adopta un perro, también el inconsciente lo toma como si fuera un hijo y de pronto se desbloquea. Y entonces, pues uno cree que fue magia y no necesariamente, sino que, el inconsciente lo toma como ese tipo como de rituales simbólicos. Entonces, escribirle cartas al clan, se los pueden inventar. Alejandro Jodorowsky tiene 3200, si ustedes buscan ritual simbólico de Alejandro Jodorowsky para tal cosa, ya no, si quieren, no la infertilidad, lo que ustedes quieran, sí, pero sí les voy a decir que un ritual no funciona si no hiciste conciencia primero de dónde viene la historia. ¿De dónde viene? Entonces, yo puedo hacer 2000 rituales para tener dinero, pero si no he entendido cuál es la historia detrás del peligro del dinero en mi vida, no va a funcionar. Bueno, tal vez sí, pero tal vez, no sé, van a influir muchas cosas, ¿no? O sea, no quiero decir que sea absolutamente infalible, pero desde esta postura de conciencia, pues lo que estamos pidiendo es que se conozca la historia para que el árbol se libere. Ujú. Entonces, Totalmente de bueno, pues acuerdo. Y cabe mencionar que deben de tener la mente abierta cuando busquen a Jodorowsky, porque luego tiene unos sí, claro, rituales un poco excéntricos. exagerados. Sí. Entonces ya, o sea, ustedes, pero vuelvo y repito, o sea, si ustedes resuenan, o pueden buscar un ritual que realmente les resuene. Ujú. Sí, exacto. Ahora sí, o Ahora sea, sí, qué las excelente preguntas. tema Espérenme. y sí, tú dímenos. Aquí nada más No, déjame es que decirles algo. Sí, les quiero buscar dime. el autor del libro que les Busca estoy el recomendando. autor del libro. Ajá. Este, se llama Honrar a nuestros ancestros, Sí, ay, está muy difícil. Marjorie, Ajá, Marjorie Baudouzi, Marjorie Bodas, ajá, Baudouzi. exacto, Ajá. ella. Aquí se los voy a poner. ¿Saben que es muy importante que? Déjenme ver si no se puede aquí. Después les voy a poner mm, eh, es que necesito. De la trámelo es que Bad. Baudoise.
Baudoise. Y es honrar, A ¿sí, nuestros verdad? ancestros. Ajá. Sí, Ah, no es. Así se llama el libro, ¿eh? Ajá, ahí está. sí. Y ¿sabes qué es lo que ahorita, también que me gusta mucho es lo que tú estabas diciendo que es muy importante y porque aquí luego dicen: "Es que por la pareja", y, o sea, no tanto por la infertilidad, sino es por la pareja, es por el trabajo, es por la abundancia. Entonces, o sea, véanle, y esto puede funcionar para todo. Y realmente sí es muy bueno que se metan un poquito al árbol. Ahora sí, nos vamos con las preguntas. Díganos qué preguntas Sí. tienen o qué comentarios tienen. Me habían Ahorita es tiempo. preguntado, Ujú, sí, ahí habían preguntado que cuál era la aplicación. La página que yo utilizo se llama familysearch.org. Si quieres lo puedo escribir en los comentarios de Facebook. Es familysearch.org. es, Bueno, ajá. Ahí en una sección de arribita que dice registros, ahí buscas tú los nombres. Eso sí, hay que tener mucha paciencia, hay que hacerle de detective, porque porque no, o sea, no es como que yo ponga el nombre de mi abuelo y ya salga, ¿eh? No. O sea, sí hay que ujú. buscarle y decirle más o Ah, es menos punto .org, dónde. Ajá, .org. Sí, lo puse arribita que tú. punto okey, perfecto, Sí, este, excelente. ujú. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Sí, yo me he tardado bastante, pero he dado ya con muchas generaciones. Ay, Entonces ahí, vámonos con, las preguntas. Bueno, aquí nos dice un comentario esta Rubí, dice: "Es cierto, mi abuela nunca habló de sus pérdidas, pero mi mamá sí hablaba de ellos, pero cuando ella perdió a mi hermano mayor, era como un secreto, es más, no sé ni dónde lo enterraron". mm, Wow. Y ya lo que te estaban pues hablando. fíjate que a lo mejor puedes encontrar el acta de defunción. A mí me pasó con un hermano de mi papá, que también falleció, que encontré su acta de defunción y dice dónde está enterrado. Entonces, a lo Fíjate, mejor puede ser que por ahí lo encuentres, porque sí, las pérdidas de los hijos ya, pues, que ya habían nacido, que ya fueron niños, digo, entre niños y jóvenes, es una pérdida muy fuerte para un árbol que está buscando la preservación de la especie, digamos, ¿no? Porque valen mucho, ajá. o sea, un niño y un adulto joven para un árbol valen muchísimo, o sea, no es lo mismo, mm como no estoy hablando en términos de quererlos, ¿no? Pero, o sea, no es lo mismo un abuelo que tiene 95 años, que ya tuvo su vida, sus hijos y que tuvo a sus nietos, Que se ya muere y hizo una duele. historia. Exacto, ajá, pero no es un drama como, una muerte de alguien muy joven. Entonces, sí, yo he encontrado en los árboles de los 2 lados, tanto materno como paterno, una cantidad de niños y jóvenes muertos muy grande, o sea, impresionante. Y yo sé que tal vez era algo que sucedía, pero aún así, los dolores de las abuelas es algo de lo que nadie habló. O sea, yo no vi nunca a mi abuelita decir, a mí decirme: "Ay, tuve una niña que se murió y hasta nombre le puse", ¿no? Y no sé, como que sí siento que eso lo vivieron muy en soledad. Y entonces, pues, podríamos hacer duelos por esos niños, o sea, se pueden hacer muchos rituales Reconocerlos, importantes. Ujú. Y además incluirlos al árbol, eso, eso, claro. eso, eso. O sea, creo Uno que hace eso es su lo que árbol también. y los vas agregando conforme los vas encontrando. Fíjate, y aquí dice Tania, dice: "Mi abuelita materna murió, de parto, y cómo amo a mi abuelita paterna perdió hijos". Guau. Uf, Dice Rubí, sí. dice: "Yo tengo bastante información de las 2 familias, pero
por el lado de mi abuela paterna no hay nada y nadie se acuerda de nada. Y sí encontré el acta de mi hermano con otro nombre, pero no ¿Cómo dice dónde crees? está. Fíjate, falta de identidad, lo ocultaron. Oye, tienes un árbol rosa rubí muy interesante. Se Sí, pueden sacar muchas hay cosas. que Es que nosotros ya nos vamos a otros, o sea, ya cuando empieza, mira, no está identificado, o sea, ¿por qué no está identificado? ¿Qué porque estaban ajá, o sea, ocultando? qué otro nombre tenía, no? Porque luego pasa mucho que, eh, ese otro nombre te da como muchas pistas de quién querían que fueras, o también otras afinidades, ¿no? Que si era Puede lo ser. mejor del amor platónico, por eso le Sí, puso ese es ese también mucho. nombre, o sea, de dónde la sabemos. Oye, también eso de las muertes, pues también es también mucho que ver cómo murieron, ¿no? O sea, si murieron en accidentes, si se suicidaron, si fue por Sí. enfermedad, qué tipo de enfermedad, o sea, de verdad que podemos sacar mucho. ¿Y para qué es? En sí, ¿cuál cuál sería, tu el mayor objetivo que le podemos, sacar para nosotros, hacer nuestro árbol, Sophie? Pues, mira, hacer el árbol en general te da bueno, lo puedo ver desde 2 perspectivas. La primera es que a veces uno mismo no sabe como qué lugar ocupa, y a veces no sabes bien dónde están los problemas. Y si tú, por ejemplo, sin ver documentos ni nada, dices: "Voy a hacer mi árbol genealógico", y lo haces como un ejercicio, va a haber errores. Errores tipo que pongas a tu mamá en un lugar que no era y que primero iba otro hermano, o que las rayitas de donde le saques, uno esté más arriba que el otro, o uno esté más alejado porque ya no te cabía. En general, dibujar tu árbol como un ejercicio de memoria te permite ver cuáles son los problemas del clan familiar, porque tú los dibujas inconscientemente, ¿no? Y de pronto dices: "Ay, no puse este hermano, o le puse, el símbolo de mujer a mi abuelo", ¿no? Yo, por ejemplo, un día dibujé el lado paterno de mi no, el lado paterno de mi mamá, ¿no? O sea, del lado materno a mi abuelo, ¿no? Ajá. Y puse a todos los hombres volteados, o sea, como que puse a los hombres como si fueran mujeres y a las mujeres como si fueran hombres, y no me había dado cuenta de eso. Y de repente dije: "¡Ah! Está todo volteado ¡Oh! aquí, seguramente jugaron unos roles distintos". Y por eso tal vez el machismo de después, no sé. O sea, puedes irla encontrando basado en los errores, como mucha lógica a la dinámica familiar actual. Pero por otro lado, digamos que es un documento, entre más completo lo hagas, o sea, si ya lo haces documentado y tratando de hacerlo lo más correcto posible, em, vas encontrando, más bien, vas generando un documento al que puedes acudir siempre que tengas un problema. O sea, es como generarlo por adelantado. Si tú de pronto ya tienes hecho tu árbol genealógico y dices: "Es que yo estoy necia que quiero cambiar de coche, pero no puedo, y cuando ya lo voy a cambiar, pasa algo y no puedo pagar el enganche", no sé, ¿no? Como de pronto te das cuenta que hay un tema muy trabado en tu vida, y entonces dices: "A ver, voy a ir a ver qué pasa", y en tu árbol genealógico es muy, muy importante anotar fechas de nacimiento, fechas de defunción y, por ejemplo, si hubo divorcios, si hubo abortos, si hubo, accidentes, de qué murieron, qué enfermedades. Entonces, de pronto, vas y encuentras que tu tío con el que tienes cierta afinidad, porque nació el mismo día que tú, murió en un accidente de coche a los 36 años, y tú vas a cumplir 36, ¿no? Puede ser que encuentres algo así, y dices: "Pues claro que nunca me van a dejar comprarme un coche". O sea, ¿cómo? No, ¿Por qué razón porque podría? porque regresamos, el objetivo es de preservar tu vida, no de que también repitas lo mismo. Entonces dicen: "No, no, 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 Pero ¿para como qué? no lo Es sabes, peligro". ajá, Ujú. entonces te funciona como un registro, como un lugar al que puedes ir a encontrar
a encontrarle los 3 pies al gato que uno siempre le anda buscando a la vida. Eso puede ser. Y eso es un regalo maravilloso para la pues, para la familia en general, así, Sí, ir sí es cierto. reconociendo Ahora todas las también, historias no reconocidas, sí, pero para que sobre dejen de todo regirte. sí, y ¿sabes qué? Sobre todo porque, porque ¿por qué repites los mismos las cosas y las sigues repitiendo y las sigues repitiendo? Y ya a lo mejor ya tomaste terapia y ya hiciste todos los rituales y y no funciona, ¿sí? Ujú. Dice, tengo una tía que se divorció y se casó con el mismo 3 veces, y otra se casó y se divorció 2 veces, ¿qué significa? ¡Guau! Pues mira, decir así como qué significa nomás así, sin ¿Significa? entender cuál es el síntoma, o sea, porque a lo mejor ella, pues solamente vivió su vida, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que a lo mejor ha sido mal vista. O sea, lo que podríamos ver es cuáles son los efectos que ha tenido que tenga eso, ¿no? O sea, que se case y que se divorcie. Claro, que casarse y divorciarse con el mismo 3 veces está rarísimo. O sea, habría que revisar en qué circunstancias o en qué edades lo hizo, porque a lo mejor, se casó y se divorció justo para no tener hijos, no, inconscientemente, ¿no? Que a lo mejor haya dicho: "Fuimos novios, nos casamos, nos divorciamos antes de tener hijos y luego regresamos cuando ya no podíamos tener hijos". Pero en ese momento, no sé, habría que revisar las edades y los tiempos, pero si es que acaso es un problema, porque también, mm, esa es la cosa, es que a veces nosotros vemos como en alguien que eso podría ser un problema, pero tal vez para la persona no lo es. Pero si eso generó que ella fuera mal vista, puede ser que entonces puedas buscar en tu árbol si hay otras mujeres con las que ella esté relacionada que también hayan sido mal vistas, y ver si las hicieron payasito, a lo mejor no completamente, ¿no? Pero que dijeron: "Ay, no, esa está bien loca", o "Esa ya se casó muchas veces", ¿no? O que haya sido mal visto el divorcio, o hay que ver cuál es el problema, porque O también si como es mujer, también se podría ver si alguna de arriba, alguna de las tías o de las mamás, o también repitieron esa historia, divorciarse y casarse, ¿por qué? ajá, Ajá, o sea, hay exacto. muchas vertientes en las que puedes ver. Dice Mari Carmen, dice: "Gracias a Family Search hice mi árbol genealógico paterno y encontré el nombre de mi tatarabuela, ¡guau!, de nombre Gavina, y sentí una gran empatía con ella, porque sin razón mi hermana, cuando éramos niños, me decía que yo me llamaba Gavina por el nombre que Ah, aparecía en el calendario de mi fecha de nacimiento. O sea, eso chécate, también es ¡guau! sí. Está increíble. Eso es súper importante también, porque por lo menos para la cultura mexicana y por lo menos latinoamericana, el santoral es súper importante. Entonces, hay que también ponerle atención. Si, por ejemplo, tu abuela se llamaba Gavina y tú naciste el día de las Gavinas, estás completamente relacionada con ella, Doble, eres claro. doble. Entonces, hay que ver su Ahora, historia, ¿no? Ajá. Ahora, acuérdense de la frase que dije, si existe la historia, no necesariamente existe el síntoma, pero si existe el síntoma, sí existe la historia. Entonces, tú puedes ver la historia de Gavina y decir, bueno, pues, es difícil, ¿no? Porque como ya es tatarabuela, también enterarnos de todo el chisme, solamente a través de esos documentos que, como dice ahí Rosa Rubí, que tiene que ver cómo despliega esa información. Sí, yo sé que a veces no está tan sencillo encontrar los documentos, pero cuando sí los encuentras, ahí mismo puedes encontrar chismecitos. O sea, no sé por qué los jueces de pronto escribían: "Hija no historia. legítima de no sé quién", y tú: "¿Qué? ¿Cómo que no legítima?". Así, muy raro, ¿no? O las encuentras que nada más fue a registrarla a la mamá, o nada más fue a registrarla al papá, o así. Entonces,
rascándole. Ahora, yo creo que eso sí, a mí, no sé si por chismosa o por qué, sí me superapasiona, estarle rascando a eso. Y no sé si todo el mundo tiene como que la pasión o la paciencia, ¿no? Para estar ahí como de: "No, es que no lo encuentro", y estarse ideando de qué otras maneras podrías encontrar el documento. A lo mejor, Ahora, recuerden también podemos armar un taller de crear un árbol genealógico con esa un herramienta. árbol genealógico. Ahora también recuerden, el que busca, encuentra. Sí, Entonces, también es como dijo Sofi, si estás preparado para, para recibir la información te va a llegar. Ajá, luego no hay veces, no hay necesidad de que estés así tanto tiempo. Cuando estés listo, te va a llegar la información por un lado o por otro. Aquí la cosa yo diría es que ponerte bien a pensar ¿desde dónde quieres sacar el árbol? O sea, si yo estoy repitiendo una historia de pareja y si yo estoy repitiendo una historia de abundancia o de salud, pues entonces ahí yo sí me aplico. Si yo ya hice las terapias, si yo ya hice muchas cosas y no, y sigue, pues entonces yo ya me vería en el transgeneracional. ¿De dónde viene sí. eso? Porque mira, por ejemplo, dice, Ah, dice, ¿cómo es mejor empezar de arriba o de los padres hacia abajo? o sea, empiezas por ti hacia arriba, ¿no? Siempre de lo más cercano hacia lo más lejano. Eh, entonces empiezas por ti, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. O sea, con que llegues a los nombres de los tatarabuelos, entre más lejos llegues, a veces menos información hay, ¿no? También. Y no importa eso, pero también tener claras las afinidades ayuda mucho, o sea, solo por tenerlas claras, ¿no? No decir: "Ay, es que estoy condenada a su destino". No necesariamente estás condenado a su destino, pero cuando sí tengas un problema, sí puedes ir a consultarlo y ya está bien rápido. Dices: "A ver, ¿quién se llamaba así? ¿Quién se llamaba como yo? O sea, se murió a los tantos años", no sé, ¿no? O como que ya vas teniendo a la mano esa información que es necesario ver. Si no, si el árbol no te quiere dar la información todavía, no te la va a dar. No te la va a dar, así, lo he visto, se tarda. O sea, pero de pronto algo desbloqueas en tu conciencia que te llega así un chismesote que puede ser así como trágico para la familia, así de, ¿cómo es posible que yo sea hija de ese señor? Y en realidad esas verdades que de pronto llegan son oro molido, porque es lo que nadie cuenta. O sea, los árboles bueno, sí, los árboles genealógicos gritan porque sus secretos se sepan. Y esos secretos los muestran siempre en síntoma. A veces es una enfermedad, a veces son niños autistas, a veces son cánceres, ¿no? Entonces, eh, el árbol todo el tiempo te está gritando que lo voltees a ver, porque nos dio un lugar en sus ramas Claro. para venir y experimentar la vida. Y fíjate que bien vaciado. Yo cuando hice el árbol, o sea, antes de hacer el árbol, yo estaba platicando y estaba platicando de una tía, no, pues es que la tía se fue, o sea, estaba yo plática y plática y plática de esa tía, ¿sí? Mm. Le digo, bueno, ya corté la comunicación, dije, ahora sí, vamos a concentrarnos a hacer mi árbol. Empecé a hacer el árbol porque haz de cuenta que yo lo hago y le pongo fecha para ir viendo, ¿no? Entonces dije, empecé a hacer el árbol y ¿qué crees? Que se me olvida la tía. Pero no me di cuenta hasta el otro día que lo retomé para volver a checarlo y dije, ok, porque entonces ya empecé a investigar y dije, ah, es que este está mal, o sea, está, en las posiciones estaban mal porque ponía uno que era el mayor y cuando era el menor, así empecé. Volví a poner, ya le pongo árbol número 2, fecha tal. ¿Y qué crees que se me vuelve a olvidar? Pues ahí Y yo está la dije, información. claro, o sea, yo dije, a ver, ¿qué onda? Si tanto Pero estuve además hablando y hablando de esa ella. tía debe ser algo muy importante en tu historia,
porque te presentó a ti se te olvidó y además tú vives lejos. Entonces, debe haber algo ahí como respecto a ese excluido, o sea, no excluido, Ajá, pero sí, no, o que sea, sí, está, sí, 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 exiliado del clan. ajá, y Entonces, le dije, debe haber por ahí una historia que te relacione con ella. es muy fuerte. Sabe. Sí me quedé, oh my God. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan o comentario? Dice, yo trato de buscar toda la información posible, me gustaría poder ponerlos los hijos de los hijos. Pues Sí, entre ahora sí más que completo es esté, mejor. Ujú. mejor. Pero Sí. o sea, es necesario también luego que pongas, por ejemplo, yo pongo todos mis hermanos. Poner a todos los hijos de los hermanos Pues mira, es que no es que o haya una manera para correcta de arriba. hacerlo, pues, ¿no? A mí, por ejemplo, me funcionó, de pronto amplié un poco el horizonte y encontré que existe una vertiente de la astrología que se llama astrogenealogía, en la que tú puedes ver, mm, pues sí, o sea, con tu carta natal puedes ver, Ujú. en vez de que te prediga el futuro o lo que sea, más bien hay historias que te hablan ahí en la carta natal, ¿no? Y los planetas son actores, ¿no? O sea, son como, por ejemplo, representan a los abuelos, o a los bisabuelos, o a ancestros más lejanos, como de otras generaciones, cuando tú todavía no nacías. Y, eh, yo empecé a hacer como que mi árbol astrogenealógico, solamente para ver cuáles eran las afinidades, porque hay una cosa muy bonita en la astrogenealogía que, bueno, en la astrología en general, que como que las 3 cosas más importantes que tenemos son el Sol, el ascendente y la luna, ¿no? Entonces, la luna te Ajá. habla mucho como de cómo percibiste tú a las personas que te criaron. O sea, tu mamá, o si no fue tu mamá, tu abuelita o tu papá, o quien te haya criado, ¿no? Entonces, yo estaba investigando en ese momento justo como, mm, quería saber, o sea, porque mi mamá tiene muchos hermanos, ¿no? Y, pues, son hijos de los mismos papás, pero no los ven igual, ¿no? Y eso te puede dar mucha luz viendo las lunas, ¿no? O sea, como que te puede decir: "Ah, pues esta persona percibió que la persona que lo crió era de tal y tal manera", ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en ese caso, sí quise ver qué lunas tenían todos mis primos, pero tal vez en afinidades respecto a la infertilidad, pues no necesariamente me he fijado tanto en los primos, porque, pues no sé, porque pienso que de ahí no puede venir. Ahora, podría hacerlo para ver qué otros tienen esa afinidad, pero pues depende qué cosa estés trabajando, o a lo mejor no estás trabajando nada, solamente quieres ver con quién estás pues sí, como emparentado en ese término de afinidad, y sí funciona mucho poner a los hijos de los hijos, porque a lo mejor Lo tienes que un pa sí, sobrino al que quieres muchísimo, ¿no? Ujú. lo que pasa es que yo lo que veo es que de arriba se repite mucho, se está repitiendo mucho ya aquí abajo. O sea, haz de cuenta, hay, abortos arriba y ya hay abortos acá abajo. Hay enfermedades arriba y se están repitiendo ya aquí abajo. Entonces, por Sí, eso dije: "No, pues entonces sí los pongo". sí, sí, exacto. Si te das cuenta de eso, evidentemente va a ser necesario. Y aquí Rosa Rubí dice que su papá se casó 2 veces y que si pone a sus medios hermanos, sí, completamente ponlos. Y si puedes, también pon el nombre de la otra esposa. Ujú. Sí, porque es parte. Sí. Así estén alejados, pero es parte, Sí, porque además ese parte nombre de. puede ser que se repita. Ajá, Ujú. sí. Y también los nombres de los hijos pueden ser que se repitan, o sea, los medios hermanos pueden luego tener los mismos nombres que los hijos, bueno, naturales, se puede decir, ¿sí? Dentro del Sí, matrimonio. exacto. Okey, díganos Pues creo que ya, ¿alguna ¿no? otra pregunta? Sí, ¿alguna otra Ya pregunta nadie o quiso. comentario que tengan, por favor? Porque ahora sí, como dicen, hablen ahora o callen para Oh. siempre. Eh, okey, por favor, sí les vamos a pedir que si les gustó el tema, ahí por favor háganoslos, coméntenlo, si les hizo, ahora sí que sí
les ayudó a ver también de otra manera cómo resolver los problemas que tenemos en nuestro costalito. Ajá. Entonces, ahí sí les pedimos que gracias por sus likes, de veras, gracias, y gracias por favor por compartirlo también, de verdad, muchas gracias. Sofi, ¿algo que quieras para concluir? Pues no, que recuerden que todos los días están recibiendo señales y posibilidades para descubrir pues, qué hay atrás de lo que les pasa, que no se sientan que tienen mala suerte o que su problema no tiene solución, ¿no? Que más bien es un mensaje y es una ayuda también como de toda la información que traemos. Fíjate, ya nada más por último, Tania dice, y cuando los 2 medios hermanos se llaman igual que el papá, Pues ellos dobles, tienen dobles, dobles. mucho que trabajar los mismos temas que papá. Eso va a pasar mucho. Y a lo mejor van a ser como justo van a heredar, muchos temas Rasgos. no resueltos de él, ¿no? O sea, es como que es una ayuda mutua también, ¿no? Así como lo que digo del inconsciente, que no te quiere solamente bloquear tu felicidad, sino lo que quiere es mantenerte con vida. Los ancestros, eh, como que son tus maestros, o sea, tú aceptaste venir a trabajar esas lecciones, y en tanto sí las trabajes, el ancestro también se ve beneficiado, pensando como que en esto de los tiempos cuánticos, ¿no? Em, y seguramente cuando te llamas igual que alguien, vas a tener mucha afinidad con su historia, y también con las fechas de nacimiento y eso. Eso no quiere decir que vayas a tener exactamente la misma vida, pero ahí va a haber ciertos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, a uno será el dinero y el otro serán las parejas, o van a estar ahí completamente relacionados. Y lo que sí también Ahora, es que para todos los otros integrantes del árbol genealógico, ellos que tienen ese nombre, lo representan. O sea, es como tú lo estás viendo en él o sea, lo voltean a ver y es como si su inconsciente pensara que es el papá. ahora también es muy importante porque si lo pueden hacer conscientes para sanarlo, pues ya sería de súper lujo, porque imagínate 2 sanando al papá, o sea, sanan todas las cosas que el papá no resolvió o no ha podido Ujú. resolver, pero siempre y cuando se hagan conscientes, porque pueden pasar otras generaciones y también sigan las generaciones repitiendo los papás, el nombre del papá y no nadie, hasta que alguien llegue a ser consciente y decir, a ver, ¿por qué mi papá y mi tienen el mismo nombre y yo también tengo el mismo nombre que soy hijo y le puse a mi hijo del mismo nombre? Entonces, ya cuando alguien se haga consciente es cuando se empiecen a resolver todos los problemas. Okidoki. Sofi, redes sociales que tengas, ¿dónde te Pues, pueden localizar? pues ahí en la que me ¿Cuál es tu etiquetó página? Clau, Sofía Mora Arce, y pronto voy a tener una página que se llama Líneas de Rumbo. Este, Ahí voy a compartirles información. Ya la abrí, pero todavía no he subido Ajá. como contenido, pero ahí seguramente que la voy a tener también en mi perfil, en que estoy etiquetada, ahí como Sofía Mora Arce. Okey. Se llama Líneas de Rumbo, ¿verdad? Sí. Sí, Líneas de Rumbo, también búsquela y búsquela también como, Sofía Mora Arce. Entonces, Ujú. ahí. Sofi, mil gracias. Muchas Me gracias a encantó ti. el tema, un tema de verdad sumamente interesante, y nos quedamos comprometidas con la de las Los dobles y los afinidades, ¿eh? Ajá, sí, los dobles y órale, las afinidades. Ahora sí que cuando tú digas, nosotros estamos aquí, pero bien puestos y bien abiertos, para este órale, tema. va. Eh, Sí, sí. este, a todos nada más les digo que lo más seguro es que mañana empecemos a dar, nos conectemos como al mediodía para dar mensajes de la semana. Gracias por haber estado aquí, que tengan un inicio de semana lleno y absolutamente lleno de muchas bendiciones, pero sobre todo de mucha claridad en todos sus procesos. Mil gracias, Sofi, y también a todos ustedes por estar aquí. No se olviden, nuevamente,
conectar con su corazón. Nos vemos. Bye. Bye, gracias.